Y bueno, Ale, más allá de agradecerte en nombre de la Sociedad Israelita de San Juan la presencia tuya en este espacio de aprendizaje que tiene el Departamento de Capacitación, agradecerte en nombre de la sociedad toda tu labor constante, tu acción precisa, tu vocación de construcción permanente, que más que otros referentes venís haciendo en la construcción de esta sociedad que queremos, trabajando en las escuelas, llevando la lectura como herramienta clave, y realmente cada persona que por ahí nos lo dice a nosotros en privado, que por ahí tiene la incomodidad de decírtelo abiertamente, sí nos dice a nosotros lo especial que es cada vez que se ha compartido un espacio con vos, lo significativo que ha sido, cómo has llegado a todos los públicos, a los directivos, a los docentes, a los alumnos, y cómo nos sentimos orgullosos en San Juan de que en reiteradas oportunidades hayas estado en nuestra provincia, más las que están por venir. Así que hecho ese agradecimiento, te paso la palabra para que directamente vos hagas tu presentación, introducción y desarrollo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro, hoy. No, bueno, gracias porque la verdad que es mutuo. Fue el primer, sinceramente, fue el primer viaje así significativo que hice. No tanto como una cuestión profesional, sino que estuvo acompañado por un montón de otras cosas que fueron creciendo con el paso del tiempo. Digo, yo creo que la primera vez fui solo, después fui con Teo. Después nos vimos acá cuando se otorgó el premio de DAIA. Y, y es lo que decía antes, yo escribo porque me gusta escribir. Y bueno, así, digo, me presento, yo creo que me conocen todos, ya deben estar podridos de que me presente. Pero bueno, yo soy autor de novelas, de cuentos, de guiones también. Durante mucho tiempo trabajé y de vez en cuando sale algo, trabajo como guionista para programas infantiles, algo que disfruto mucho. Es una forma de contrarrestar la literatura que hago, que es para adultos. Y lo raro también que pasó en San Juan es que un libro que yo escribí pensando en un lector de 40 años, eh, lo leyeron chicos de 14, 15, 16, 17, y ahí como que empezó todo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, eh, creo que recibí un mensaje de María Isabel con una foto de los chicos con el libro, y fue como raro, porque dije, pobre pibe, tan chiquito, ya están leyendo el libro. Después con el tiempo me fui dando cuenta de que las demás escuelas también lo hacían, pero vuelvo a lo mismo, fue muy significativo. Yo escribí, ahora les voy a contar un poco de mi última novela, que es la octava, pero la segunda novela es El gueto de las ocho puertas, es el libro que nos tuvo en contacto, porque después, a medida que fueron publicando La Niña y su doble, que es el segundo de la trilogía, y Janka, ya estábamos en contacto con ustedes. Entonces ustedes acompañaron casi el proceso de publicación del libro. Pero con el gueto eh, fue muy importante porque es la historia de la familia de un amigo mío, como ya les habré contado, Ari Erlich. Eh, y Teo, el papá, nunca había hecho público tanto su historia, se había criado, para los que no lo leyeron o por ahí no conocen tanto la historia, Teo se crió al cuidado de sus tíos, a los que él llamaba mamá y papá, porque eran los que los habían sobrevivido y los que lo fueron a buscar. Teo, cuando empieza la guerra, lo sacan por las alcantarillas del gueto de Varsovia y se lo dan al cuidado de una familia católica. Cuando cae Varsovia, los padres de Teo mueren en uno de los bombardeos y quedan vivos sus tíos por el lado de la mamá, que lo van a buscar. Y Teo sabía que eran sus tíos, que eran sus padres, pero se crea como un vínculo, por un lado afectivo, porque era la única gente que le quedaba en el mundo a Teo, y por otro lado, por cuestiones legales. Teo los empieza a llamar mamá y papá para poder
que pudieran salir de Polonia, porque no tenían papeles, imagínense, después de la guerra, no había papeles, pasaporte, partida de nacimiento, nada. Entonces Teo nunca, siempre trató de esconder que no eran sus padres, primero por unas cuestiones legales y después por el cariño, porque Edek, su tío, cuando lo adopta, se convence de que es el padre. Entonces, al principio era para proteger a Teo y después fue para proteger a Edek, que esa historia verdadera se mantuvo oculta. Cuando muere Edek es cuando yo empiezo a entrevistar a la mujer de Edek, la tía de Teo, madre, y ahí Teo se enfrenta con su propia historia. ¿Por qué cuento esto? Porque el viaje a San Juan para Teo fue la primera vez que sale al mundo a mostrar su historia verdadera, una historia que cayó durante un montón de años. Esa historia en el libro está contada a través de Mira. Sin embargo, Teo tenía 5 o 6 años, conservaba algunos recuerdos de su vida en Varsovia. ¿Y por qué traigo a colación este recuerdo? El título honorífico de esta charla es Memoria y Ficción. Lo poco que quedaba de las anécdotas de Teo que él llegaba a recordar, a mí me generó mucha intriga. Yo conocía la historia desde el lado de Mira, pero me preguntaba todo el tiempo los años que ese chico estuvo al cuidado de una familia católica. ¿Qué hizo? ¿Pensó en sus padres? ¿Qué estrategias usaba para sobrevivir? Si bien yo después, en unos casos particulares, con la niña y su doble, lo cuento, pero yo particularmente quería centrarme en esa historia de Teo. Teo una vez me contó, yo no lo puse en el libro porque el libro está contado desde Mira, y Mira no sabía lo que estaba haciendo Teo mientras estaba al cuidado de esta familia católica polaca. Teo me contó que uno de los que lo cuidaba era chofer de tranvía. Entonces a veces lo llevaba en el tranvía para nada, para matar el tiempo. Y Teo siempre preguntaba, ¿me estás llevando con mi mamá y mi papá? A mí me quedó mucho esa anécdota. Y uno que es autor, yo creo que antes que ser autor, primero soy lector, y después me gusta escuchar anécdotas. Entonces esa anécdota de Teo me quedó en la cabeza y en el tintero, sin poder usarla, porque yo debía darle una identidad clara a ese libro, que era el testimonio de Mira, no de Teo. Pero bueno, todo se recicla. Entonces yo me quedé con ese nene que estaba fingiendo ser católico y me quedé, imagínense que la novela salió en 2009. Y el año pasado, cuando empezó la cuarentena, después de varios años me senté a escribir un libro de ficción. Como les dije, venía de varios años de escribir novelas, pero basadas en historias reales. Y hay mucha diferencia en la libertad de la ficción y la defensa de la memoria. ¿Por qué digo esto? Porque yo, cuando acepté escribir tanto El gueto de las 8 puertas, La niña y su doble y Janka, acepté que iba a ser un narrador. Un narrador ocupa un lugar distinto a un autor. El autor puede llegar a digitar, puede perfilar los personajes, puede ponerlos en las situaciones que el autor quiera. Ahora, el narrador tiene que contar una historia. Sobre todo si sale de unas entrevistas. Yo tanto a Mira como a Nuya y a Janka las entrevisté durante un año antes de publicar de sentarme a escribir esos libros. Ni siquiera publicarlo, antes de sentarme a escribir. Porque lo que yo necesitaba era, si yo no voy a crear el personaje, no voy a inventar los decorados, y tengo que respetar los decorados y los personajes, necesito saber hasta el último detalle. A mí eso me obligó a someter a estas 3 sobrevivientes a interrogatorios que eran difíciles. Por un lado, ellas tenían muchas ganas de contar, dejar su testimonio. Pero por otro lado, mi lugar era enfrentarlas a las peores situaciones que habían tenido que vivir en su vida. Y además, yo tenía que respetar esa memoria. Yo no podía transformar esa memoria. ¿Por qué? Porque para eso escribo ficción. Si voy a tomar el testimonio de un sobreviviente,
lo que tengo que hacer es contar lo que recuerdo, no inventar nada. Digo, contarlo de una manera agradable, ordenarlo, porque los recuerdos van y vienen. Las entrevistas eran saltos en el tiempo siempre, que es normal, ¿no? Y bueno, sumado esa responsabilidad de, entre comillas, el biógrafo, llegué al año pasado con ganas de escribir una ficción, después de varios años, y bueno, la cuarentena ayudó porque, bueno, seguimos estando. Yo el año pasado escribí la novela, ya se publicó hace un mes y todavía seguimos en la misma bicicleta de hámster. Pero bueno, la idea mía era concentrarme en la escritura para salir de mi casa, ¿no? Con la cabeza. Y ahí quería enfrentar la memoria desde otro lugar, que era el lugar del autor. Entonces, la novela esta, Los pájaros negros, se las voy a mostrar porque parece que estoy hablando de un invento. ¿La ven ahí? Son 3 chicos con explosiones. Sí, Está la novela. sí. Cuenta la historia de 3 chicos, que son 3 sobrevivientes. Cada uno sobrevive a la misma guerra, pero en dimensiones distintas. El protagonista es un pescador siciliano, católico, que no recibe ninguna persecución más que la de la ocupación alemana de la isla, pero sí vive toda la pobreza y el hambre y el terror a los bombardeos aliados en Sicilia. Que llega a Argentina, a Mar del Plata, para seguir siendo pescador como en Sicilia, pero ahora en Mar del Plata a las órdenes de su tío, que tiene un barco allí. El padre lo manda solo en barco para que escape de la pobreza, como se dio en miles de familias. Después tenemos otro personaje, que es Julián, perdón, que es un sobreviviente, pero es un sobreviviente de los bombardeos de Guernica. Julián es el primero que llega a Argentina. La Guerra Civil Española fue anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y Javier ve cómo matan a su hermano, cómo pierden todos, cómo está por entrar el ejército de los nacionales, el franquismo, al País Vasco, en los últimos momentos de la República, y escapa a Francia con su familia, y desde allí la familia que estaba en Argentina les envía los permisos y el pasaje para poder llegar a Argentina. Y el último de estos 3 amigos es Samuel. Samuel, en el personaje de Samuel, también hay algo que tengo que aclarar, que es, cuando yo me senté a escribir la novela, el año pasado, se cumplía 1 año de la muerte de Theo Ehrlich. Entonces yo dije, voy a contar la historia que no pude contar en el gueto, porque si había sobrevivientes, yo también quería poner un sobreviviente del Holocausto. Entonces lo que hice fue contar esa historia desde Theo, miren, desde Samuel. Samuel es criado, exactamente, lo sacan por las alcantarillas, el padre médico queda en el gueto de Varsovia, Boris, y está el cuidado de una familia, de un matrimonio de polacos. Cuando se acercan los rusos, se escapan al campo, pero siente una contención de esa pareja de polacos. En el medio, un detalle, se encuentra un perro y en el perro está toda la imagen del afecto que él no tiene en ese mundo destrozado por la guerra. Y Samuel, cuando cuando se retira a Alemania y entran los rusos, recibe la visita de su padre, que efectivamente sobrevivió. La madre no sobrevivió. Y viajan a Argentina. En esos 3 personajes lo que yo intenté hacer de alguna manera fue plasmar ese cóctel que es la sociedad argentina, donde todos somos descendientes de algún escapado. De algún pobre que dejó su tierra desolada, por algún descendiente de algún perseguido. Yo quería referirme a la migración, porque si bien en la trilogía aparece mucho la migración, primero por una persecución religiosa.
Después, escapando de la posibilidad, escapando de la posibilidad de que explote una tercera guerra mundial, que en la posguerra eso estaba muy latente por el enfrentamiento de los rusos y los americanos. Hay una frase que decía, que decía Mira siempre, y era que queríamos vivir y no nos queríamos quedar en un lugar donde podía volver a estallar una guerra. Y por eso vinieron a Argentina. Esos tres amigos se conocen en Mar del Plata y lo que logran es completar sus ausencias. A uno le falta la madre, al otro le falta el hermano, al otro le falta toda la familia porque vive solo acá con el tío. Y en ese vínculo, esa amistad, que al principio es casi gestual, porque uno habla euskera, el otro habla yiddish y el otro habla italiano. Entonces empiezan a crear un idioma entre los tres, con una base de castellano, obviamente, porque fueron a la escuela acá. Pero la historia se empieza a desarrollar, están obligados a hacer algo por sus valores, algo que se puede cuestionar o no. No se lo voy a contar porque sería un spoiler, y la idea es que les interese y puedan leer la novela. Pero el tema de la inmigración, y sobre todo todas las cosas que a mí me habían quedado en la memoria. No solo esa anécdota, esa vida de Teo durante su adopción, sino un montón de historias que yo fui escuchando en los últimos 15 años. Además de la trilogía del Holocausto, yo también, yo trabajo de esto, vivo escribiendo, y eso me permitió conocer gente muy distinta que quería contar su historia, no todos sobrevivientes, algunos empresarios, deportistas, artistas, qué sé yo, y a uno como que le van quedando por eso es memoria y ficción, la idea de esto, porque a mí me gusta mucho escuchar, tenía muchas anécdotas. Una vez fui a General Villegas y la directora de la biblioteca me contó que el abuelo era vasco y extrañaba tanto los montes en la llanura que lo que hacía era subirse al molino de viento, para tener una perspectiva de arriba, como tenía en el País Vasco. A mí esa anécdota me quedó. ¿Por qué? Porque era muy tierna y gráfica. Es el inmigrante que extraña el lugar de donde se fue. Y el vasco se había ido porque si se quedaba lo iban a matar. Entonces, la nostalgia de ese lugar, ¿no? El que migra siempre deja atrás algo estallado. Nadie migra porque está bien en su país. Eso es, salvo que sea para hacer una experiencia, ¿no? Ir a estudiar, ir a pasar 2 años a tal lugar, pero nadie migra. Si todos estuviéramos bien en nuestro lugar, nadie se subiría a una patera a cruzar el Mediterráneo con 99% de posibilidad de morirse ahogado. Entonces, al principio de la migración, el lugar que dejás atrás es el infierno. Ahora, a mí lo que me llama la atención, que pasó tanto con mi abuela, con los judíos que tuvieron que escapar de Europa por la persecución religiosa, es cómo va mutando ese infierno hasta convertirse en paraíso. Con los recuerdos de la infancia, siempre vuelvo a lo mismo, que es Ulises queriendo volver a Ítaca. O sea, el migrante escapa de un lugar estallado, pero pasado tiempo, ese lugar se vuelve mítico y legendario y es el lugar de la felicidad. Y quiere volver. Alguna vez vuelve. Eso no en todos los sobrevivientes que yo pude entrevistar ocurría. Había algunos que cuando el avión ni siquiera querían pasar por el espacio aéreo de Polonia. Pero otros sí fueron a reencontrarse con esos lugares, con sus descendientes, llevaron a sus nietos, a sus hijos, sobrinos, y a comer lo que comían cuando eran chicos, a ver las fachadas, si habían sobrevivido a las guerras, esas fachadas, a recorrer las mismas calles, a sentir los olores. En la novela, en Los pájaros negros, eso está muy presente, sobre todo con uno de los personajes, que es el vasco, cómo va cambiando esa tierra ocupada por el franquismo, y aunque
y no voy a volver a esa tierra hasta que se muera Franco, no me importa que esté Franco, esa es mi tierra. Eso es algo que necesita un proceso. En ese proceso hay que superar el dolor, y vuelvo a lo mismo, la memoria va ficcionando determinadas cosas, porque la memoria, digo, no es lo que pasó, sino lo que y cómo uno recuerda que pasaron las cosas, ¿no? Hay una anécdota, y esto es volviendo siempre al gueto. Si se acuerdan, hay un momento en que al principio de la novela el padre de Mira tiene que ir a Varsovia a pedir plata prestada porque se está fundiendo. No se la dan y el tipo se suicida. Esto ocurre en la crisis del 29. Tenía que levantar algunos pagarés, no los pudo levantar, se suicidó. Entonces, ¿por qué? Porque el cuñado no le quiso dar la plata. Entonces, durante muchos años, la familia odió a ese personaje y hará cosa de 4 o 5 años, a mí me contacta por el libro una mujer que decía ser pariente de los Ehrlich. Bueno, efectivamente era. Se contactan, empiezan a charlar, sale este tema. Y esta señora, que era hija de este tío, que no quiso prestar la plata, le dijo, mi papá no quiso prestar la plata porque le gustaba apostar a tu abuelo. Entonces, ¿cómo se desvirtuó una escena que nosotros creíamos que había sido de una manera? Menos mal que Mira ya no estaba para escuchar eso, pero o sea, Teo y sus hijos se mataban de risa cómo había cambiado la historia con un solo mail. Pero con esto quiero decir, digo, uno va adaptando la memoria, y a mí, yo tenía necesidad después de tanto tiempo, de respetar la memoria ajena, era transformarla, hacer un cóctel donde yo, ya en el lugar de autor, no de narrador, pudiera armar la historia que yo quería contar. Una historia que yo quería contar con muchas dimensiones de lo que yo vengo haciendo literariamente desde los últimos 15 años. Porque el ambiente, le di un sentido de policial, es fundamental el tema de la guerra y la inmigración, algo que yo trabajé en libros anteriores. Extrañé, porque vuelvo a lo mismo, en todo este proceso arranqué con el aniversario de la muerte de Teo, y el libro salió y a los 2 días se murió Janka. Entonces para mí también fue como un cierre de ciclo, unir todas estas cosas que yo había escuchado, la historia esa del molino de viento, los datos que me contó un pinturero, un empresario del rubro de la pintura, no sé cómo se dice, para el cual escribí su biografía. Entonces, lo que hice fue como si cerrara los ojos y buscara todos los recuerdos que tenía, y con eso armé una historia. Para un autor, lo más difícil es pensar. Y yo sabía que tenía una ventaja, y era que me habían contado un montón de cosas. Había que ordenarlas. Pero siempre teniendo en claro que era ficción. Entonces, si el personaje yo lo tenía que hacer sufrir más de la cuenta, lo iba a hacer sufrir más de la cuenta, sin que llorara delante mío, porque los personajes están solamente acá adentro. Y eso fue como un cierre, un homenaje también, porque la historia de Samuel es muy parecida a la de Teo, si bien termina de manera distinta, pero de alguna manera necesitaba salir del lugar del confesor. Pero mientras iba escribiendo la novela, ocurrió algo, y es que de golpe dije, qué bueno que estaba cuando me encontraba con el personaje y me contaba todo. Es lindo inventar. Digo, para los autores no hay nada más lindo que inventar y ir uniendo, sin que te des cuenta, ir uniendo historias, corregirlas, que después la gente la lea y les guste. Eso es hermoso. Pero también la posibilidad de estar mano a mano con un protagonista de una historia, de cualquier historia. Digo, yo tuve el privilegio inmerecido, no sé, me llegó de casualidad de
cruzarme con 3 sobrevivientes que confiaron en mí y confiaron su testimonio en mi teclado. Antes se decía en mi pluma, pero escribimos todos en teclado. Eh, eh, en un momento, nunca fue una carga, pero sí fue como una responsabilidad muy importante, porque yo no estaba escribiendo solamente una novela, yo le estaba contando a los descendientes de estas 3 mujeres, a la colectividad y al mundo y a las escuelas. Después me fui dando cuenta, menos mal que no sabía que iba a pasar todo eso, si no, no empezaba, porque me hubiera abrumado de antes, porque la responsabilidad es mucha. Una cosa es entender que es una responsabilidad cuando los libros ya están escritos y funcionaron, y otra cosa es saberlo antes. Menos mal que no lo supe. Pero bueno, la idea era salir de ese lugar y volver a reencontrarme con la ficción. Ahora, como les decía, mientras estaba escribiendo la novela, me di cuenta de que esos 10 años de la trilogía me habían cambiado, pero no solo a mí personalmente, sino literariamente, la escritura, saber no abusar en los golpes bajos, que para conmover al lector no hace falta pegar golpes bajos, algo que yo sí traté de mantener durante los 3 libros del Holocausto, porque ya la historia eran demasiado desgarradora como para que yo encima me hiciera La vida es bella. Sentido. Hay determinadas cosas que hay que contarlas como sucedieron, sin maquillaje. Y al mismo tiempo sin maquillaje y sin agrandar cosas que no son tan grandes como son esto de los golpes bajos. Y en ese proceso de escritura me di cuenta de eso, de lo que a mí me había aportado todo ese proceso. Más allá de los lectores, y lo hablo de manera totalmente egoísta. Yo aprendí a escuchar, aprendí a entender más a los personajes, y sobre todo pude confirmar cierta idea que yo tengo de lo que es la literatura, o al menos cómo es que quiero que sea mi obra, aunque no soy ni arquitecto ni ingeniero como acá Víctor, se le dice obra, pero bueno, yo creo que las cosas en los libros tienen que pasar y no tiene que haber nadie que te la diga con un dedito levantado. Y en Los pájaros negros yo traté de hacer eso, creo que salió bastante bien. Al mismo tiempo me permitió sacar la cabeza del presente. Vivimos, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? Estamos todos en el mismo baile. Vivimos en un país donde el presente es muy agotador, y lo que tiene el presente es que uno no puede terminar de evaluarlo, porque no conoce todas las dimensiones. Con los hechos que ocurrieron en el pasado, uno puede evaluar causas, consecuencias y las distintas dimensiones, porque para saberse todo tiene que pasar años. Entonces yo con la novela esta, con Los pájaros negros, volví a ese pasado. Traté de salir del presente. Los temas son, como les dije, la amistad y el amor sobre todas las cosas, y la inmigración. Pero está la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial en Italia. Sicilia es la primera zona europea que cae. Y el Holocausto. Y al mismo tiempo también está la dictadura, porque yo elijo todos temas. Alguna vez voy a escribir una comedia, les prometo. En los últimos 2 años me estuve dedicado a trabajar en un guión basado en el testimonio de algunos hijos de represores. Hay un colectivo que se llama Historias Desobedientes, no sé si lo conocen, que son hijos que a los 30 años se enteraron, porque sus padres fueron presos en la década del 2000, ellos ya tenían 20 y pico, 30, ya eran madres, padres, se enteraron quiénes habían sido sus padres, que estaban condenados por lesa humanidad, que habían desaparecido gente, que habían violado gente, que habían asesinado gente. Entonces, ese trabajo de campo yo también ya venía con la idea de utilizarlo, porque Los pájaros negros está interpretado por Álvaro Balestra, que es un detective que ya aparece en otro libro mío que se llama Con la sangre en el ojo. Y él tenía un amigo que había la posibilidad que hubiera sido
represor. Y bueno, ese tema también está presente. Así que me dediqué a poner en papel un montón de cosas que me estaban rebotando por la cabeza, pero que al mismo tiempo en los oídos. Yo había escuchado muchos relatos sobre esas cosas y traté de aprovecharlos, pero insisto, desde el lugar de la ficción. Fue raro porque cuando terminé la novela dije, yo tengo que aclarar que todas las historias y los personajes son un invento. ¿Por qué? Porque había mucha gente que me venía leyendo sabiendo que eran testimonios reales. Entonces, fue raro también decir, bueno, pero yo soy autor también. Y bueno, lo aclaré por las dudas para no estafar a nadie que crean que sean historias reales. Pero bueno, la idea es siempre trabajar en el mismo sentido y uno se va dando cuenta después de que escribe, porque yo en general cuando escribo no pienso. Sí, diagramo, sé lo que tengo que escribir, me concentro solo en eso, pero no pienso teoría literaria cuando escribo. Y después cuando termino y empiezo a escuchar a los lectores, muchos lectores que ya leyeron Los pájaros negros, leyeron la trilogía, y van encontrando lugares comunes en el buen sentido. No es que estoy repitiendo, dice copiar y pegar en la novela. Que, que me dan mi identidad, pero una identidad que llegó de casualidad, como digo, yo siempre quise escribir, no pensé que iba a escribir 8 libros, pero se fue dando, y también está bueno que los que leyeron la trilogía lean este libro y encuentren también ese lugar cálido que yo, al menos como lector, busco en los autores que me gusta leer. Estaría bueno que me hagan alguna pregunta o algo y vamos charlando. Si quieren saber algo más, porque está muy serio. Yo voy a tomar agua. Ahí le doy la bienvenida a María Isabel, que se conectó justo antes de que se conectara. Habíamos estado hablando de ella y de toda la labor que junto con Alejandro se viene realizando. Así que no quería dejar de saludarla especialmente y de volver a mencionarlo. Vos sabés que comentaste ahí al pasar de que estos últimos momentos, este último año, los últimos tiempos, hasta pandémicos, te golpearon con aspectos como por ejemplo la muerte de Hanka, aparte de la muerte de Teo. Lo que vos escribiste, ¿lo ves ahora con una óptica distinta a partir de esos sucesos? ¿Tenés algún enfoque complementario que pensás que hubieras querido agregar o abordar en la obra que no agregaste? No, en ese sentido estoy re tranquilo. Hay algo, yo lo primero que respeto cuando escribo es mi instinto. Y por eso me cuesta tanto cuando es lo que le decía antes, uno cuando escribe no piensa. Por ahí vas pensando, pero inconscientemente, no terminás de verbalizar lo que racionalizar. Eso es lo que quiero decir. No, lo único que cambiaría, algunos libros, a mí me sonaba, a mí me gusta escribir diálogos, me parece que el diálogo es una forma de avanzar la historia y sacar el bodoque del texto. Y alguna de las novelas del Holocausto, a mí me sonaba raro contar en argentino un diálogo que habían tenido en yiddish, alemán, sueco o polaco. Eso me hacía ruido. Entonces, en algunas novelas está como en español, vosotros. Me hace ruido, cada vez que lo leo me quiero matar. Pero al mismo tiempo es la novela que leyeron ellas. Entonces, por ahí a ellas les parecería una estupidez mi planteo. Pero antes de morir se mira, leyó ese Gueto de las 8 puertas. Yo no lo puedo cambiar, porque es su vida. Hanka lo mismo. No, yo creo que mirá, me pasa algo y es que, y hablando con total sinceridad, digo, di lo mejor que podía dar, a ellas les gustó
y lo más importante fue que me dijeron, esto fue así como usted lo escribió. Ya está. Para agregar más cosas, escribo Los pájaros negros. La responsabilidad era esa y eso se logró. Y después está el bonus track de todo esto, de como hablábamos antes, de la vez que le llegó el libro a Isabel, y Isabel se conectó conmigo y se armó toda una bola de nieve, que terminamos todos en San Juan. Digo, los libros tenían que ser como, yo creo que estoy contento y tranquilo y orgulloso. Y a medida que va pasando el tiempo, sí. Cuando se murió Teo, cuando se murió Janka, digo, lo que a mí me suena en la cabeza siempre es lo mismo, es qué privilegio que tuve de escucharlos y, y qué alegría de que se hayan quedado contentos con el libro. Digo, más que eso ya es ya es ficción. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, Ale. En los personajes o personas que entrevistaste o en tu fantasía, niños maltratados durante la Shoah o la guerra, ¿cómo logran reconvertir su vida para llegar a ser personas, creo que felices? ¿Qué hay en común de los personajes que entrevistaste que puedas mencionar para hacer esa reconversión de un niño maltratado a una persona sociable y feliz? La sensación, la necesidad de revancha con la vida. A mí me impactó mucho eso, sobre todo en Janka, que era, porque Teo se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero tenía 5 años, estaba al cuidado de una familia, comía, no lo perseguían los nazis. Mira, era más grande y no entra en el rango niñez. Nuya, la de la niña y su doble, estaba con una identidad falsa. Ahora, Nuya, bueno, lo mismo, estaba con una identidad falsa, comía. Ahora, yo lo vi en Janka como... En Janka vi lo mismo que con Mira. Y es, a mí la vida me debe felicidad. Hay como una imposición. Esa fuerza de ir para adelante, también hay una... Yo tengo que ser feliz. El otro día hablaba con Alice, la hija de Mira, y me decía, ¿viste? Hablábamos de cómo estaba ella por la pandemia, qué sé yo, y me dice, yo no me puedo quejar, como todos los días lo que quiero, vivo en una casa linda, si yo me quejo, baja mi vieja del cielo y me pega un cachetazo. Está bien tu pregunta, porque yo también yo en la ficción me lo podría preguntar. Ahora, las respuestas que yo vi, y te diría incluso en mi abuela que sobrevivió comiendo ratas y caracoles en Sicilia, es como, yo merezco más que esto. ¿Sabes lo que yo pasé? Y eso implica una fuerza vital, porque no es quedarte sentado y esperar que la vida te... No, hay una fuerza, hay una búsqueda. La última vez que hablé con Janka, que sería un mes antes de que falleciera, me decía que íbamos a escribir otro libro. Ella iba a escribir otro libro. Tenía 90 años. Tenía el corazón hinchado como una sandía, problemas en los pulmones, problemas en los riñones, y ella estaba pensando que iba a hacer una revista y un libro. Y me decía, pero este libro va a estar bueno, me decía a propósito, porque era irónica. Yo creo que es la fuerza. Y ¿sabes qué hay? Noto también que los que eran más chiquitos no llegaron a ser conscientes de lo que estaban viviendo. Eso es una diferencia gigante. Yo creo que a los adultos les debe haber costado más sobrevivir más que a los chicos. Tenemos el caso de Primo Levi, ¿no? Que no lo soportó. Ahí hay algo de ser consciente de lo que viviste y lo que estás viviendo. Mira siempre decía que había sobrevivido porque era un inconsciente.
tenía 18 años, estaba en la flor de la vida, tenía fuerza, pero la gente adulta, mucha se dejó morir, se dejó estar, y yo creo que, digo, los relatos de mi abuela de la guerra en Sicilia era bastante parecido. Que a un adulto le saquen todo y lo condenen, tanto a trabajo forzado como a vivir entre las montañas sin comida, perdiendo todo lo que ya sabe que tuvo y no va a volver a tener, es muy distinto a un nene o una nena que el padre le dice, hoy comes caracoles. Pero ayer comías torta, bueno, hoy hay caracoles, listo, hay caracoles, vamos para adelante. Yo noté eso, como que la irracionalidad de la edad temprana era como una coraza. La pregunta tiene un sentido que voy a contarles brevemente. El viernes estuve en un Zoom de la APA, donde, diríamos, analizaron la película de Joker, diríamos, el Guasón. Fundamentalmente, un niño maltratado termina siendo un Joker, diríamos, y termina lleno de odio y tratando de vengar. Entonces yo hago el paralelismo de un niño en un campo de concentración que después termina su vida siendo, digamos, un ciudadano del mundo, feliz, con sus recuerdos obviamente, con este Joker de esta película, donde prácticamente eran como inevitable que un niño maltratado en la infancia termina siendo, digamos, un superhéroe, entre comillas, o un vengador. Por eso era el sentido de la pregunta, más habiendo... Mirá, me hiciste acordar. Yo después del gueto de las 8 puertas escribí otra novela que se llama Un caballero en el purgatorio, que es la historia de un escruchante. ¿Saben lo que es un escruchante? Eran los ladrones de llaves, los que tenían, este señor tenía 100 llaves y probaba en los departamentos, y el que abría entraba cuando no había nadie y se llevaba las cosas. Un tipo de verdad, otro que entrevisté y me contó. Y vos sabés qué loco, porque él tiene 5 años, vive en un conventillo de La Boca, y el día de su cumpleaños número 5, el padre, que era un abusador en cuestiones de violencia no sexual, bebía y le pegaba a él, a la madre. Bueno, él está con la madre, y entonces el padre viene borracho el día del cumpleaños de 5 años de este señor, y le dice, ella no es tu mamá. Así, ¿eh? ¿Cómo que no es mi mamá? No, tu mamá la mataste vos el día del parto. Así que te vas de acá. Y lo echa de la casa del conventillo de La Boca. Y entonces el nene no sabe qué hacer, tiene 5 años, invierno, frío. Se mete en un edificio y se va a la terraza para pasar la noche, aunque sea bajo techo. Y entonces él escucha risas. Cuando se acerca la mañana, empieza risas de chicos que están desayunando con sus padres antes de ir a la escuela. Y entonces, en esa época, se dejaban las botellas de leche con monedas y los sifones para que se las llenaran. Y estamos hablando del año 38, más o menos. Y él va bajando y se va robando las monedas. Pero lo que piensa él es, detrás de esa puerta hay pibes que tienen familias felices que yo no tengo. Y el tipo se convierte en escruchante. Entonces yo siempre le decía, Fratini, usted lo que quería era abrir una puerta para que alguien le sirviera un desayuno. Pero es como decís vos, no toda la gente es igual. No toda la gente es igual. Creo que, no sé, esa es mi experiencia de haber escuchado, ¿no? También está el que quiere revancha o el que quiere justicia póstuma, supongo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, pero en la infancia se configura todo, ¿no? Después hay que ver cómo te trata la vida. A esta gente, a mis personajes de la trilogía, la vida les dio revancha en algún sentido. Ellos pusieron todo para que sea así. Pero otra gente no, por ahí. Hay un libro de José Luis Deimas
hace muchos años, que habla de la motivación de la colectividad, de los inmigrantes de la colectividad judía. Que eso en la Argentina fue fuertemente motivador, diríamos, para sobresalir, entre comillas, diríamos, que era la ascensión económica y la ascensión social. Un fuerte motivador, a pesar de ser inmigrantes y muy pobres del lugar de donde venían. Esta motivación no es poca, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ale, muy amable, ¿eh? No, de nada. Alejandro, bueno, yo te hice una pregunta por chat, pero ahora la amplío un poquito. Yo me di cuenta que en tu relato vos hablas, cuando te referís a la Shoah, hablas de una persecución religiosa. Entonces, mi pregunta era... De otras cosas, para diferenciar, digo, de mi familia, quiero decir. No, pero mi pregunta era en el sentido de que a lo mejor, digamos, en esa trilogía, esa forma de expresarte tuyo a lo mejor venía en función de los relatos que vos habías escuchado de las mismas personas perseguidas. No sé si es ese el motivo o si es justamente por una diferenciación o por otro aspecto, porque en realidad es mucho más que una persecución religiosa en el sentido... Es un problema de mala expresión mía. Digo, claramente los perseguían porque eran judíos. Si eran budistas no los hubieran perseguido. No. Sí. Digo, es una cuestión de antisemitismo. Perfecto. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado pensaba en respecto de la pregunta que te hizo Alberto, que me parece que hay una diferencia muy importante justamente entre el caso que diste vos y la situación de la película del Guasón con respecto a estos chicos que son criados, una forma de decir, que vivieron parte de su vida en los guetos. Creo que la gran diferencia tiene que ver con que es muy distinto cuando el maltrato y la violencia, me parece a mí, viene de los familiares directos y de lo que es los que serían los responsables de transmitir el amor. Me parece que eso hace una gran diferencia entre qué puede salir después de un chico en ese sentido y pero bueno, lo digo como una diferencia importante que yo noto en ese aspecto, digamos. Y es una diferencia radical porque, digo, vos, de la puerta para afuera, el mundo es violento. Ahora, si el mundo también es violento adentro, es otra cosa. Está muy bien la apreciación de Graciela. Debe haber habido mucho amor familiar, diríamos, en estos inmigrantes para poder sobresalir. Muy bien, Graciela, la apreciación entre la diferenciación del amor del padre y la madre, diríamos, al odio, digamos. Claro, perfecto, claro. Muy bien. Muy. Bueno, podés darte cuenta de que soy esposa de psicoterapeuta. Vos también sos esposo. Hola, No, Alejandro. hablo de la gran influencia que tiene que ver el amor recibido de la familia en los primeros años de vida. A eso me quise referir. Adelante, Lito. Hola, Alejandro, soy Helio. Y Hola, Helio. Me explicaste recién digamos, la diferenciación o cómo va cambiando la mente en los que han sufrido en un país y después quieren volver. Yo no me lo podía imaginar esa situación porque hace un par de años inauguraban en Múnich una gran sinagoga que tenía una gran capacidad y me enteré de la gran cantidad de judíos alemanes que han vuelto nuevamente a vivir en Múnich o alguna otra provincia de Alemania. Realmente es esa transformación de la mente de haber sufrido en un lugar y querer volver y ver cómo ha quedado eso, porque he tenido oportunidad, mis padres
eran inmigrantes y bueno, no, ellos no, en ningún momento se les ocurrió ni escuché que quisieran volver. Vivían de una Volver pobreza. de visita, ¿eh? Yo me refería de visita y reencontrarse, no volver a vivir. Digo, mi abuela italiana tampoco pensaba instalarse, pero para ella Sicilia era linda. No, nada más. En realidad, esa era mi apreciación. Tengo una pregunta, Alejandro. Sí, decime. En tu trilogía, para decir así, que tocas el Holocausto, vos te encontrás con 3 personas que viven el Holocausto, luego llegan a la Argentina a distintas edades y crecen en nuestro país. ¿Apreciaste algún punto en común o alguna particularidad que te contaron cómo sintieron vivir en Argentina, su infancia, su juventud, la sociedad, algún punto en común o algún punto en alguna de las 3 que te haya llamado la atención distinta a las demás? Primero, el hecho de, para mí lo más importante es que nunca se sintieron perseguidos acá. Fue como agarrarse de una balsa. Después, fue toda gente que podría haber venido acá o podría haber ido a Australia, Canadá. Después dijeron, si la coyuntura económica del país, dijeron, ¿por qué no me fui a Canadá? Pero al mismo tiempo Argentina nos recibió, nunca tuve miedo por ser judío, mis hijos crecieron acá, nunca me pasó nada por ser judío, y venían, era algo no menor, ¿no? Para ellas. Después, sí, podemos hablar que en determinada época, cuando sus hijos empezaron las escuelas, había clase de religión, ética y religión, o moral y religión, no me acuerdo cómo era, y a los que no eran católicos los sacaban afuera como si no tuvieran moral ni religión, ¿no? Pero bueno, salvo eso particular que sí me llamó la atención, pero vos fijate que incluso en la historia del propio Theo Ehrlich, acá en Argentina es judío. Ahora se va a estudiar la carrera universitaria a Canadá y durante 5 años finge que es católico y va a misa. Estamos hablando del año 60 y algo. Y en un momento se enteran, cuando sale el libro, sus compañeros de facultad se enteran de que era judío. Amigos, imagínate, habían pasado 30, 40 años y siguen siendo amigos. Y le dice, pero, ¿cómo? ¿Sos judío y nunca me dijiste? Y no. Vos fijate que el chip de la protección seguía estando fuera de Argentina, no en Argentina. En Argentina no lo veía necesario. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Y te digo que mi abuela que era italiana también se sentía cómoda acá. No sé, este país es muy raro. Bueno, Ale, mira, yo por mi parte, está también Agostina, que nos está acompañando, por el Colegio Fray, por la Escuela Industrial. Yo solamente te tengo que agradecer una vez más, porque es un tema que no se trata en las escuelas. No se trata en las escuelas. Y vos tuviste un privilegio el poder escuchar las historias, pero también tuviste el don, la magia, la musa de poder transferir todos esos sentimientos a tu escritura y que esa escritura pudiera llegar a cientos de jóvenes, porque hemos trabajado con cientos de jóvenes, tanto en el Colegio Fray como en la Escuela Industrial, que son chicos técnicos que nunca uno pudiera creer que se pudieran sensibilizar o que la típica respuesta, yo de la Segunda Guerra Mundial yo ya sé todo. Todos te dicen lo mismo, hasta que leen la trilogía. Cuando leen la trilogía o leen uno, quieren leer los 3 libros y ya después se vuelven más expertos que uno en todo lo que han investigado ellos después. Entonces, eso que vos lográs en una cuestión de dominó, de seguir investigando en los jóvenes, no es algo que se logre tan fácilmente y tu escritura lo ha logrado. Entonces aquí con Ago
que estamos representando a nuestras escuelas, solamente te podemos decir gracias. Los jóvenes también te lo dicen. Y cada vez que nos ven en la calle, que ya han egresado, dice, ¿tiene contacto todavía con Alejandro Parisi? Porque es el recuerdo que les ha quedado, el recuerdo de Theo Ehrlich, por ejemplo, que fue la obra que más han leído, y que seguimos con este proyecto con mucho gusto, porque es una manera de acercar de alguna manera a los jóvenes a que puedan conocer un poquito, aunque sea, de lo que fue el Holocausto, y que se pueda tratar también en las escuelas, que no sea un tema, no es un tema tabú, y es un hecho que tenemos el compromiso de acercar a los jóvenes de una parte de la historia que nos ha sucedido y que comprende tanto a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, solamente te decimos gracias. Nosotros agradecidos, pero y por tu persona, por tu generosidad y por tu calidad de ser. Así que desde nuestra parte, solamente agradecimientos. No, gracias. María Isabel no se quiere hacer cargo de que ella me metió en este baile y me está diciendo que es todo culpa mía. No, a mí yo vuelvo a lo de antes. Mi objetivo nunca fue escribir un libro que se iba a leer en las escuelas. Digo, llegué a ir a Alemania por uno de los libros. Digo, yo nací en La Matanza, vivo en La Paternal, me gusta escribir y tuve la suerte y el privilegio de conseguir estas historias. Pero fue involuntario. Después sí, y lo milito. Yo ya les conté a algunos, digo, yo fui al colegio marista de los 4 años a los 18. Entré en el 80, imagínense Argentina en el año 80, y salí en el 94. En el 95, en el CBC, yo me enteré que había habido un holocausto. Entonces, uno de los momentos más lindos que yo viví, fue en San Juan, cuando me acuerdo que había una monja bajita, no me acuerdo si soltó una puteada o algo parecido, porque cuando vio que llegaba Theo no tenía su libro para que Theo se lo firmara. Y para mí eso fue como, fue muy lindo de ver desde afuera, ¿no? Porque no era que quería que se lo firmara yo, quería que se lo firmara el héroe, que era Theo, de verdad. Pero me imaginé yo en mi colegio católico, donde se ocultaba todo la responsabilidad de la iglesia y y dije, bueno, mira, algo hicimos. Y eso también, la responsabilidad de los docentes y el mérito de los docentes. ¿Por qué? Porque el docente que se da cuenta de que puede ganarle la pulseada al alumno, mostrándole cosas que le pueden interesar, para mí eso es lo que es un educador. Y es lo que hiciste vos, lo que hizo Fabiana, lo que hace Agostina. Me parece que está buenísimo que a los pibes se les dé la oportunidad, porque el mayor problema que tienen los adolescentes y los chicos es que se los cataloga como que no les importa nada. Y cuando vos le das lo que le puede interesar, hacen un montón de cosas. Entonces, es también mérito del docente que le abre esa ventana. Eso me enorgullece, porque a mí me hubiera gustado que alguien me hablara como le habló Theo a los chicos del Industrial y del Fray, y a mí no me pasó. Entonces, eso es un combo, ¿no? Yo escribí la novela, Theo vivió su vida y ustedes le dieron a leer a los pibes y los pibes se engancharon. Entonces fue como todo redondo. Así que es un trabajo en equipo. Mirá, uniendo esto, ¿por qué es Pájaros Negros en vez de ser Pájaros Verdes de Esperanza? Justamente, ¿por qué el título? Porque estos 3 amigos que yo les conté hacen algo que los obliga a separarse para siempre. Yo no creo que los errores nuestros del pasado se guarden abajo de la alfombra. Digo, yo creo que cada error que cometimos, aunque podamos justificarlo, es como un pájaro negro arriba del techo de la casa. El pájaro negro está ahí callado, pero vos sabés que está ahí. Y vos cuando salís
a tomar unos mates al patio, mirás para arriba y el pájaro no, está ahí, no dice nada. Pero vos sabés las macanas que te mandaste en el pasado. No estoy de acuerdo de que se guardan abajo de la alfombra. No, están ahí a la vista. Para el que se quiera hacer, el boludo, puedo decir una palabra, puede hacerlo, pero para mí los pájaros negros son todas las macanas que, por ahí, macanas que había que hacer, porque se justificaban, hasta moralmente. Pero están ahí, y el día menos pensado pegan un grito y te vienen después de 50 años a recordarte lo que hiciste. Entonces, por eso los pájaros negros. Y aparte, los pájaros negros son el tordo, nosotros le decimos tordo, pero es un pájaro que está en España, en Sicilia y en Argentina. Entonces, me permitía, y también en Polonia, entonces a mí me permitía que estando en Mar del Plata, lejos de su tierra, esos tres personajes sigan viendo a esos pájaros negros. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Ale, que son las 8:10. Está muteado, Víctor, si quiere decir algo. Ahí va. No se lo escucha, Víctor. Debe tener mal el volumen, Víctor. No se ha podido escuchar sus comentarios, Víctor. No. No, no hay caso. Yo me acuerdo, también otro de los recuerdos que tengo del viaje a San Juan, creo que del primero, fue la satisfacción de Víctor, que era es exalumno de la industrial, y que los pibes leyeran ese libro. Yo me acuerdo de verlo emocionado, ¿no? También yo me emocionaba, ¿no? Porque ustedes me tratan muy bien y termino la sacudida, necesito una semana para recuperarme después de tantas emociones. Pero tengo ese recuerdo muy fuerte de Víctor con orgullo de su escuela. No, yo lo que sí quiero recordar, y es un tema que, tomando las palabras de María Isabel y de Alejandro, yo no recuerdo otro episodio similar a cuando Alejandro con Teo entran al Fray Mamerto Esquiú y van recorriendo desde Jagger. Sí. Que van entrando desde la misma Ignacio de la Rosa y dan la vuelta y van recorriendo el espacio entre los alumnos sentados y docentes, y realmente una ovación. Yo voy a pensar que es un poco compartido, un poco al autor y un poco también a Teo, pero sin desmerecer nada, yo creo que más allá de la importancia de lo que transmitieron cada uno de los que dieron testimonios, es muchísimo o igual de importante y tal vez más la capacidad que tiene el escritor en el caso tuyo de poder llevar en un texto ameno, en un texto que llega al corazón, en un texto que da testimonio, da historia y da un mensaje, y creo que es un regalo importantísimo y que me imagino que María Isabel los podrá decir mejor que yo, pero es una herramienta pedagógica realmente de una potencia muy, muy especial. Muy, muy especial. Yo el otro día... Ustedes no saben lo significativo que fue en la vida de Teo ese viaje. Fue el broche de oro de su vida. Se lo digo así porque me lo dijo la mujer. La verdad que fue... Pero aparte, yo me acuerdo que me senté al lado de él y yo veía todo, leía, lloraba yo. Y el otro riéndose, como era enfrentaba la vida así. Fue muy lindo para él. Para mí también, pero para él... yo hablo con la mujer seguido, la mamá de Ari, mi amigo, y siempre me nombra San Juan, pero siempre.
no. ¿Y las chicas? ¿Hablaste con las chicas? Aparte, además, Teo había venido con su nieto. Entonces, para su nieto fue ver, apenas ingresaron por el pasillo del colegio Fray, Alejandro con Teo, y cuando entró Teo era que todo el mundo se puso de pie, todos los jóvenes, era una ovación tremenda, y para la imagen de su nieto, no entendía nada su nieto. Cómo a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires la gente lo recibía así, a este señor, a Teo, a su abuelo, lo podían recibir de esa manera. Y es lo que se había armado. Sí, realmente, sí. Era un héroe para nosotros, un héroe. Total, pero viste, esas cosas, digo, el otro día, digo, Leo me dijo, ¿te querés sumar a la charla? Digo, ¿cómo no me voy a sumar? Me pedí que se cayó una pared del Fray y bueno, hay que revocarla, vamos. Hay un vínculo, qué sé yo, es como, digo, hay vínculos que perduran y que ya está. Viste, es como, hay un punto en que terminamos siendo todos personajes secundarios de la novela, porque todos vivimos con los personajes, entonces es lindo seguir, digo, alimentándolos, digo, está buenísimo, y en algún momento haremos con Marisabel, con los chicos, algún Zoom en la escuela, digo, está buenísimo esto. Y aparte es, digo, sinceramente, yo como autor no tendría que mostrar fotos donde los chicos en vez de comprar el libro muestran la fotocopia, pero a mí me da orgullo que se preocupen en sacar la fotocopia para leer la historia. Digo, y eso está buenísimo, porque si no el libro queda ahí, la historia de Teo queda ahí, y esta es la forma de mantenerla viva, la vida de ellos. Eso sí te digo que es buenísimo de la literatura. Porque te olvidas el libro en una casa, lo lee otro que no tiene nada que ver, y viste, es como una bola de nieve, y está buenísimo ver que hayamos todos participado, porque acá todo lo que estamos todos salpicados, y está buenísimo lo que logramos entre todos. Entonces, me pone muy contento. Y no te olvides que hacían como 45 grados de calor ese día. Tremendo. Tremendo. Teo paraba y yo le digo, la queda acá y Miriam me mata. Iba con su tubo de oxígeno y no importaba nada. Víctor, creo que tiene audio ahora. Sí. Mirá, Alejandro, solamente nuevamente agradecerte por todo esto que haces y que has abierto una puerta muy importante para el estudio de la Shoah en el San Juan, que las chicas con muy buen tino e inteligencia la están poniendo en práctica, y ellas en el tercero o el cuarto año, perdón, que van por el cuarto año de ese trabajo. Así que ponerte a escribir, no te pongas tan vago a hacerte algo para continuar, si no es que se acaba la película. Así que importante esto, y para nosotros ha sido un orgullo que estés acá, como siempre, haberte conocido y haber hecho todo lo que has hecho. Nuevamente, de corazón, un abrazo muy grande. Gracias, Víctor. Yo les tengo mucho cariño a todos. Se nota, no hace falta que se lo diga, pero digo, es todo, ya que estamos solos, digo, el ambiente literario es muy careta, hay que fingir cosas que te interesan, cosas que a mí no me interesan y que no finjo, entonces me quedo fuera del ambiente literario. Y estos oasis que se abren a partir de los libros, los disfruto mucho, y bueno, también porque a mí me gusta escribir, entonces cuando termino de escribir para mí se terminó todo. Y que el libro después siga dando vueltas es como que está bueno. Igual el placer de escribir la primera versión no se compara con nada, pero esto es muy lindo. Mira, quiero agregar algo más, nada más, muy cortito. Me impresionó, ¿vos te acuerdas que cuando estuvimos en el aula magna, estaba el director de la escuela industrial? Las preguntas de los alumnos, ¿no te sorprendieron la cantidad de preguntas de los alumnos?
se abrumaron con las preguntas. Terrible. Realmente es increíble la profundidad de las preguntas que hacían, que a mí me llamó mucho la atención, y la seriedad con que la hacían, y bueno, y que la sacaba más o menos bastante bien, porque eran bastante complejas. Sí, pero te hacen pensar. Es lo que decía antes, digo, uno cuando escribe no piensa esas respuestas a preguntas que te van a hacer cuando presentes el libro. Y después te das cuenta que la respuesta la sabés, pero que no la habías pensado. Y hay como un desafío también de los pibes, ¿no? De que te van midiendo, a ver cuánto puedes dar, qué sé yo, y está buenísimo, está buenísimo. Aparte porque si cabe la mínima posibilidad de que este mundo cambie es por los pibes y las pibas estas. Nosotros ya estamos en el horno. Bueno, yo lo que quería para cerrar la actividad, en nombre de todos los que estamos conectados, creo que todos nos sentimos realmente muy movilizados y muy felices de tener este encuentro con vos. Decirte que más allá de tus excelentes cualidades como escritor, creo que lo que valoramos casi, te diría por encima de eso, es tu compromiso permanente y tu bonomía como persona, y nos sentimos orgullosos como sanjuaninos cuando podemos decir que prontamente esperamos que Alejandro vuelva a San Juan, porque sentimos que es casi un sanjuanino más y porque el amor que se le tiene acá es muy grande. Así que agradecerte muchísimo por tu actividad, por conversar tan abiertamente con nosotros, por darnos un momento tan cálido como el que tuvimos. Así que muchas gracias, Ale. No, es mutuo, vuelvo a decirlo. Voy a pedir la doble ciudadanía, porteño y sanjuanino. Así que es mutuo. Yo la paso bien con ustedes, tengo cariño y ustedes me ayudaron mucho a mí, porque también lo tengo que decir, digo, que el libro se haya leído tanto en San Juan, después contagió otras escuelas de acá, de otras provincias. Fue también a mí me ayudó, me impulsó y me impulsó, y te digo que yo no sé si no hubiera pasado todo esto, yo hubiera seguido escribiendo libros. El de Nuya seguro, pero el de Janka no sé. Y después cuando le empecé a dar otro sentido, de decir, bueno, pero mira, hay pibes que lo leen y conocen algo que está bueno que conozcan, y que vos no pudiste conocer, hablándome a mí mismo. Así que, no, ustedes son titulares en mi equipo. Muchas gracias por tus palabras. No, de nada. Mandamos un cariño muy grande y muchas gracias por todo, vale. Bueno, cuídense a todos. Agostina, Saludos a la familia. Pedro, Alberto. Nos estamos viendo. Chao, cariño, nos vemos. Estamos viendo,